expresidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctor Yal? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está en manos de la Asamblea Nacional el trámite de esta reforma o esta propuesta de reforma constitucional que ha planteado el presidente de la República. Para muchos consideran muchos sectores que esto es un efecto distractor y que finalmente, más allá de generar efectos en el ámbito de la seguridad, va a terminar, si se aprueba en la Asamblea Nacional, provocando una especie de arrastre electoral al presidente de la República. ¿Cómo mira usted esta propuesta? Ya hay varios expertos en materia de seguridad que han señalado que no tiene razón de ser ahora, que los resultados de tener bases militares en Ecuador ya fueron visibles y no precisamente fueron positivos, y las experiencias en otros países dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué estamos otra vez debatiendo algo que no ha funcionado y le ponemos a la Asamblea a discutir estos temas y luego posteriormente, si se aprueba, pues a los ecuatorianos? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, por favor, doctor. Sí, gracias, Licenia. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar en Radio Chincha siempre. A ver, sí, el tema de fondo es el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la seguridad pública y del Estado. Y en efecto, esta propuesta de reforma al artículo 5 de la Constitución de nuestro país no es más que un efecto distractor frente a una coyuntura electoral. Y esta es la irresponsabilidad con la que se está manejando un tema tan grave como es el tema de la seguridad ciudadana. El ofrecer seguridad a los ciudadanos es quizás el primer deber del Estado, es la razón de ser de la vida en comunidad, y el organizar instituciones públicas para que nos garanticen seguridad, para que esa seguridad pueda significar el contexto adecuado y suficiente para el ejercicio de los demás derechos. Entonces, esta es una nueva manifestación de este gobierno de Noboa, de la irresponsabilidad con la que se maneja este tema tan importante. En efecto, ya muchos analistas lo han ratificado, y de diversas tendencias políticas, ¿no? Evidentemente, la presencia de bases militares en un país es absolutamente indeseable y no produce efectos positivos desde ningún punto de vista. Noboa, si fuese seria su propuesta, debería decir que la presencia de una base militar extranjera se va a significar en tantos puntos la reducción de la violencia o de una u otra modalidad delincuencial. Esto es absurdo, esto no sucede, y esto es un efecto distractor, en efecto, porque estamos en una situación en la que, por ejemplo, se han incrementado el 600% de las extorsiones en todas las ciudades del país, en Quito, en Guayaquil, en todos los rincones del país se ha generalizado esta modalidad delincuencial tan terrible, y que evidentemente una base militar no va a resolver el problema de las extorsiones del país. Los secuestros que básicamente se habían casi eliminado en nuestro país hace algunos años, hoy nuevamente del año anterior a este año se han incrementado en un 300%. Tenemos 3 veces más de secuestros en nuestro país. En ese sentido tenemos una situación de inseguridad ciudadana generalizada, y desde ese punto de vista estas acciones del gobierno de plantear una base militar no es más que un efecto distractor. No sé si estoy congelado, Licenia. Sí, le escuchamos perfectamente. Su imagen se quedó congelada, pero le estamos escuchando perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, continuando con esa idea, esto es un efecto evidentemente distractor. Esta reforma a la Constitución no tiene ningún sentido ni tendrá ningún valor para la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. En esta semana, mañana concretamente, la Asamblea Nacional tramitará el juicio político a Mónica Palencia, ministra del Interior, encargada de la seguridad, y es la responsable política de los temas de la seguridad, ¿no? Y hay quienes sostienen que este juicio es un intento de revancha de un partido político, concretamente la Revolución Ciudadana. Pero los resultados están a la vista. Usted refería hace un momento de un incremento considerable en los secuestros y en las extorsiones. No es, digamos, la mejor funcionaria posible para un tema tan importante y trascendental como el de la seguridad. Es a ella a quien se le fugó Fito, por ponerle solo un ejemplo. Hubo otras fugas. Se fugó pocos días después de lo de Fito, Colompico. Se han fugado privados de libertad de varias cárceles del país. Es decir, no hay un control muy eficiente del tema de la seguridad y de las cárceles, más allá de la publicidad que quiera vender el gobierno. Pero hay quienes señalan que la señora Palencia es la que está liderando este famoso conflicto armado interno.
y que darle un golpe político con la censura y destitución a Palencia podría echarse abajo el famoso Plan Fénix y los resultados del gobierno. ¿Qué opinión tiene usted con respecto de esos relatos y de esas narrativas que imponen el gobierno y los medios de comunicación que refuerzan justamente las líneas comunicacionales oficiales? Buenos días, Alexis, un gusto saludarte. Mira, hablas, hace un momento refieres del un supuesto Plan Fénix. A ver, hay un principio que dice: quien falla al planificar, planifica fallar. Quien falla al planificar, planifica fallar. Y parece que este es justamente el caso de este gobierno, no solo en los temas de seguridad, sino también en los temas eléctricos, de salud, de empleo. No hay un plan y se han fallado al planificar. Lo que han hecho es planificar fallar. Parecería ser esto una realidad en lo eléctrico, por ejemplo, las fallas tan evidentes de planificación y de previsión que solamente podemos pensar que han planificado fallar con ciertos objetivos de privatización. Y en el caso de la seguridad, han fallado en la planificación, por lo tanto han planificado fallar. Y si han planificado fallar, tienen que asumir sus responsabilidades. El famoso Plan Fénix ya sabemos que es una entelequia, esto no existe. Hay palos de ciego, en el mejor de los casos, palos de ciego que intentan reaccionar frente a ciertas modalidades delincuenciales, pero los efectos reales son que los ciudadanos no pueden salir a la calle sin temor a ser asaltados, o que puedan ser víctimas de cualquier tipo de delitos. Se ufanan diciendo que han bajado 3-4 puntos de los homicidios en comparación con el año peor de la historia del Ecuador, con 47 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2023, cuando en el año 2017 el Ecuador era uno de los más seguros, con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, bajar de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes a 42, a 43 y ufanarse de eso, no es más que otra manifestación de irresponsabilidad e indolencia, cuando además esa pequeña reducción insensible para la vida cotidiana de los ciudadanos no es más que un efecto globo temporal y espacial producto de la presencia militar de cierta fuerza pública en ciertos sectores, pero no es una reducción real. Y al contrario, también es un desplazamiento de esas modalidades delincuenciales hacia otras, como decíamos hace un instante, 600% de extorsión, y sobre eso no nos dicen nada de incremento. Mueren más niños como efectos, por efecto de la violencia criminal. Tenemos un incremento de secuestros. No se reducen sensiblemente el asalto a domicilios, el robo a domicilios. Por lo tanto, tenemos una situación gravísima a nivel de seguridad. Y los aparece, perdón que le interrumpa, doctor, pero creo que habría que mencionar el aparecimiento de estas famosas 2.000 hectáreas de cocaína, ¿no? Sembradas en territorio ecuatoriano. Son los sembríos ilícitos. Mira, Ecuador siempre fue reconocido hasta el año 2018 como un país libre de cultivos ilícitos. Se hacían los monitoreos permanentes y la erradicación pertinente de cultivos ilícitos, en lo que fíjate, se llamaba a nivel de Fuerzas Armadas un PON, es un procedimiento operativo normal, vigilancia, monitoreo, erradicación de cultivos ilícitos. Entonces cada año se erradicaba media hectárea de amapola, 5 o 6 hectáreas incipientes de sembríos ilícitos, el sembrío de coca en frontera norte sobre todo, y Ecuador era reconocido como un país libre de cultivos ilícitos. A partir del 2020 empiezan a aparecer estudios que dicen que hay incipientes sembríos, pero que no se erradicaban, no había medidas, y en el gobierno de Moreno, de Lazo y de Noboa no se han tomado las medidas pertinentes. Sin embargo, tampoco hay estudios contundentes que digan que son 10, 20, 100 y se hablan de 2.000. Pero si es que es así y las tienen ubicadas, ¿por qué no nos reportan ya que las han erradicado? Esto es una ofensa a Fuerzas Armadas, porque esto querría decir que Fuerzas Armadas ya no están haciendo su trabajo, que es una de sus principales responsabilidades, de hacer este procedimiento operativo normal. Vigilancia, monitoreo y erradicación de cultivos ilícitos, control del territorio. Lo que también es cierto es que no le dan los recursos suficientes a las Fuerzas Armadas y las distraen permanentemente hacia otras acciones que debería asumir la policía u otras entidades públicas frente a lo que significa la inseguridad ciudadana, con un verdadero plan de seguridad ciudadana, que es lo que no se tiene y que hay que recuperar
la capacidad de planificación del Estado en todos los aspectos: seguridad, salud, sistema eléctrico, pero seguridad fundamental, porque sin ella no se pueden ejercer los demás derechos. De hecho, las Fuerzas Armadas no han confirmado si son 2.000, si son 1.000, si son 100. Lo que han dicho es que han erradicado o que han destruido 2.5 hectáreas que están ubicadas y ni siquiera han dicho, han señalado que pertenecen a varias organizaciones delincuenciales, pero no han dicho cuáles son esas organizaciones y dónde están exactamente ubicadas. Se habla de 3 provincias ahí y 3 provincias que son fronterizas. Y este anuncio o este descubrimiento, que es en base a un informe privado que le sugiere al gobierno de Ecuador hacer la verificación en el terreno, se produce igual en medio de esta crisis eléctrica, doctor Yal. ¿Por qué? Así es, mire, Yesenia, Noboa no sabe ni siquiera de lo que habla, ¿no? Y en algún mal asesor de comunicación, o bueno, no lo sé. O es del dicho, mismo. Mira, salgamos con este tema, él mismo sale con este tema de hablemos de 2.000 hectáreas y ni siquiera sabe cuántas son, y dice que es un informe oficial, que no lo es, y que, insisto, Fuerzas Armadas debería confirmar aquello y proceder con la verificación pertinente. Son procedimientos operativos normales de Fuerzas Armadas que se hacen relativamente, y que además son incipientes, pero que sí deben levantar alertas, porque podrían empezar a significar ya la penetración de una economía ilícita que empieza a estar presente con toda su cadena de economía. Por eso es importante mantener al país libre de cultivos ilícitos, como internacionalmente lo fue reconocido hasta el año 2018, y estos procedimientos deben continuar. Noboa no sabe realmente dónde está parado. Su curva de aprendizaje pensábamos que iba a ser una curva lenta de aprendizaje, pero lamentablemente no es una curva lenta, es una curva inexistente. 10 meses después sigue sin saber cómo se gobierna, cómo se planifica, cómo se hace verdaderamente un plan que brinde la seguridad a los ciudadanos. Un plan de seguridad ciudadana debe contener al menos 4 ejes, ¿no? La modernización, la depuración, la coordinación y el desarrollo humano. Esta es una visión integral para abordar el problema de seguridad ciudadana. Y a nivel de modernización hay retrocesos, porque hay simplemente un plan de compras y no realmente un plan de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, y ese plan de compras además insuficiente. La logística es una cosa, la estrategia es otra, ni siquiera hacen esta distinción. Hablan de ciertas compras de chalecos y que son absolutamente insuficientes, pero no nos hablan realmente de cuál es la estrategia, y para ello necesitan inteligencia. Hasta hace pocas semanas el nivel de inversión en inteligencia antidelincuencial era nulo. Entonces, sí ha aumentado en algo, pero absolutamente insuficiente. ¿En qué se refleja? En lo que Alexis decías hace un instante. Se refleja en el hecho de que no hay ningún cabecilla, ninguna desarticulación de ninguna banda importante en el país. Y se hacen capturas de miembros menores de esas bandas que son inmediatamente reemplazados. Entonces no tenemos una estrategia real. No tenemos depuración institucional. Puedes tener ya una modernización, que no la tenemos, pero no puedes modernizar un sistema perverso. Si tienes penetración del crimen organizado, tienes que depurar. Y para eso sí puedes entrar en cooperación internacional, maravillosamente. Eso se hacía en su momento, incluso con los Estados Unidos, con Europa. La depuración institucional, con mecanismos, con polígrafos, etcétera. No se hace tampoco. No tienes una coordinación interinstitucional, que es fundamental, porque no es suficiente que una entidad haga más o menos bien su trabajo, sino que todas la hagan, porque la seguridad ciudadana al final acaba siendo el producto de una serie de corresponsabilidades que van desde la policía, la fiscalía, los jueces, sin duda también reformas legales que puedan ser necesarias de actualización normativa, como el tema de cibercrimen, donde estamos atrasados en verdaderas estrategias de lucha contra el cibercrimen. Tener una visión de coordinación institucional para tener una visión de Estado y saber que la seguridad ciudadana debe ser causa nacional. Y algo tan o más importante en seguridad ciudadana, que es la prevención a través del desarrollo humano, todas las políticas de presencia del Estado, de acceso a oportunidades, de desarrollo humano, de oportunidades para los jóvenes. Esa visión integral no le hemos escuchado absolutamente a nadie de este gobierno. No saben gobernar. Han pasado meses y meses y siguen en el punto cero. Insisto, pensábamos que iba a ser una curva lenta de aprendizaje de personas que no tienen ni idea del sector público ni de democracia siquiera, pero ha sido peor aún. Ni siquiera es lenta la curva de aprendizaje, es una curva de aprendizaje inexistente. Ahora, la ventaja que tiene el presidente Noboa
en esta coyuntura, doctor, digamos, coincidiendo en muchos de los aspectos que usted ha señalado, es que esa comunicación que a ratos a usted, a mí, no sé si a Licenia, yo creo que también a ella, a muchas de las personas que nos ven y nos escuchan, le puede parecer errática. Al gobierno y al propio presidente Noboa le pudo haber resultado bastante eficiente, ¿no? Yo coincido con lo que mencionaba Licenia ayer en la entrevista con Pedro Donoso, de que el gobierno maneja muy bien su comunicación a través de las redes sociales y que usa efectivamente esas herramientas para comunicar lo que le interesa comunicar, ¿no? A nosotros nos pudo haber parecido muy mal, de hecho me encantó el producto que publicó hace algunos días la radio con Sofía Montoya, cuestionando aquel TikTok con una canción, con una lírica machista, absolutamente inapropiada, utilizando a mujeres, ¿no? Y hablando de Noboa como que fuera el cuerpo del deseo del hombre. Pero resulta que eso le da a él muchos resultados, ¿no? Y estamos de cara a una nueva elección, doctor Zalc. La población, ¿qué es lo que tiene que poner en la balanza a la hora de reflexionar sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad de 4 años a un presidente que en 11 meses no ha dado luces de pretender siquiera entender cómo funciona el Estado? Por eso decía que coincido en mucho de lo que usted decía, y ver qué otra opción podemos tomar. Tomando en cuenta una cosa, que Noboa no es tan distinto de lo que era Lasso y tampoco es tan distinto de lo que fue Moreno y de los modelos de gobierno que representan cada uno de ellos. Sí, Alexis, es el tema de fondo, porque de las crisis hay que salir. El Ecuador no puede permanecer en esta situación no de estancamiento, sino de deterioro permanente de la vida cotidiana de las personas. Y de esto hay que salir adelante. El Ecuador tiene que volver a ser un país referente a nivel regional de buenas prácticas de política pública, de desarrollo institucional, de desarrollo democrático, de desarrollo humano, de quebrar esas indecentes desigualdades sociales, de salir de estos niveles de pobreza. Hay que volver a invertir en la gente. Entonces, es un manejo irresponsable el quedarnos solamente en los temas comunicacionales o mediáticos. Incluso algunos analistas pueden decir, han acertado en la forma de comunicar. Bueno, pero no han resuelto ningún problema. Claro. Entonces el tema de fondo continúa y esto corroe y le puede hasta dar resultados, no lo sé. Yo creo que no, yo creo que la gente es sabia e inteligente. Hasta podría, desde cierto punto de vista, haber sido engañada, pero permanecer en el engaño creo que es algo de lo cual hay que salir. Como decías, Alexis, yo creo que aquí hay que ser muy serios en el manejo de los temas, incluso no necesariamente tienen que ser algunos lo que la gente espera, soluciones inmediatas y mágicas, ¿no? Pero hay que ser muy claros en las soluciones, pero hay que tener niveles de conciencia. Yo siempre recuerdo que tener conciencia significa conocer el pasado, entender el presente y anticipar un poco tu futuro. Y creo que los electores deben hacer este ejercicio profundo y serio, sin emociones indeseables, tóxicas, de odio. A ver, analicemos objetivamente cómo era, cómo es y cómo queremos que sea. Los problemas han cambiado, ojo, no son los mismos del año 2007. Son quizás más graves y más profundos. Hay que actualizar esas estrategias de cambio. Las estrategias se adaptan, pero hay principios que no cambian. Y un principio fundamental es la coordinación del Estado entre sus instituciones. Si tenemos un Estado débil y descoordinado, no vamos a tener soluciones a los graves problemas del país, con una visión de manejo de bien común. Hace unos meses, Alexis, contigo mismo comentábamos que el gobierno de Lasso no había llegado con un plan de gobierno, sino que había llegado con un plan de negocios. Así es. Pues lamentablemente tenemos que decir lo mismo de este gobierno de Noboa. No llegaron con un plan de gobierno, sino que han llegado con un plan de negocio. Tanto es así que Lasso, para complementar esto, porque me parece súper pertinente lo que dice el doctor Zalc, tanto es así que Lasso no tenía equipo y su equipo de gobierno eran los funcionarios de su banco, ¿no? Uno de ellos, Hernán Luque. Y lo que está pasando hoy con Noboa es parecido. Los funcionarios de su gobierno ahora resulta que son los directores de las empresas del papá. Así es. Y es la reproducción idéntica del gobierno de Lasso y el gobierno de Noboa. Y pensábamos, ¿no? Después de Moreno decíamos, algo peor no ha de venir. Y nos viene Lasso y nos sorprende. Y luego de Lasso decíamos, ya algo peor no ha de venir. Y viene Noboa y nos sorprende aún más.
Y esta supuesta visión privada de empresarios eficientes y exitosos podría ayudar al Estado a ser más eficientes. No saben ni planificar. Es que estas personas no saben ni planificar ni en lo privado, porque se les ha caído la fortuna en la cabeza, ni en lo público, que es muy complejo. El manejo del sector público, hay normativa que debe ser respetada, hay una necesidad de planificación muy rigurosa y de seguimiento a la planificación para tener resultados. Hay que volver a tener esa visión real de conocimiento del sector público, de planificación, pero no solo de planificación, sino de ejecución y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones gubernamentales en todos los niveles para poder tener resultados. Eso hay que recuperar. Eso se tuvo y por eso el Ecuador salió de niveles de desarrollo humano indeseables a niveles de desarrollo humano medio y superior reconocido por Naciones Unidas y una reducción profunda de los niveles de pobreza en nuestro país y por lo tanto de mejoramiento de la seguridad ciudadana. Ahora bien, eso que se hizo en su momento implica experiencia, pero evidentemente los problemas son nuevos. A nivel de seguridad ciudadana hay nuevas modalidades delincuenciales, nuevos fenómenos que hay que enfrentar, insistió hace un momento incluso con el cibercrimen, donde estamos atrasados y donde se debe atacar con las mismas herramientas tecnológicas al crimen y al lavado de activos, pero aquí no hay ni guafe pues que funcione. Entonces debemos recuperar el Estado, tener una planificación real y un seguimiento a través de los diferentes mecanismos tecnológicos para que se cumplan las disposiciones con un sistema de indicadores reales y se vayan cumpliendo los cronogramas. Entonces no pasa que llegas a fin de año y no has ejecutado el presupuesto del Estado y empiezas a gastar de manera absolutamente inadecuada en diciembre el presupuesto, sino que tienes un gasto desde enero, febrero, marzo, abril, absolutamente planificado y el gasto y la economía del país se va activando y reactivando. Hay que volver a invertir en la gente, hay que poner a la gente en el centro de la política pública y todos los esfuerzos destinados a que sus derechos se garanticen. Termino con esto, Alexis, en esta reflexión. El presidente Noboa se dedica siempre a hablar de empatía, que tiene empatía. Primero que no sabe ni lo que es ponerse en el lugar del otro. Pero el ejercicio gubernamental no es un ejercicio de empatía, que sí que hay que tenerla, por supuesto. Es un ejercicio de derechos, no es empatía, no es caridad, no es hacerle favor a nadie. Es el derecho de la gente de recibir seguridad, acceso a salud, acceso a educación, acceso a justicia, protección de sus derechos, a tutela judicial efectiva. Un sistema de justicia hoy absolutamente abandonado. Entonces nos hablan de empatía, que ni siquiera saben lo que es, cuando de lo que se trata al momento de gobernar es de entender que es un tema de derechos de la gente y de obligación de los gobernantes de atender esos derechos. Muy gentil, doctor Zal, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Me quedo con esa última frase del doctor Zal. Un fuerte abrazo, muchas gracias. El ejercicio de gobierno gracias, doctor. No es un